Bueno, la idea de esta charla es presentar mi punto de vista sobre inyección de dependencias, sobre inversión de control y sobre el moqueo en el lenguaje de programación Go. Cuando nosotros hablamos de inyección de dependencia, creo que si bien es un patrón bastante difundido y creo que todos están medianamente familiarizados con él, estamos hablando de crear nuevas instancias de estructuras proveyendo cuál es la implementación de cierta rutina o código que va a utilizar esa nueva estructura a la hora de resolver sus dependencias. Entonces, en el caso donde tenemos una función service que se llama a un método new service, se le está pasando como parámetro cuál es el DAO que queremos utilizar a la hora de extraer o llamar a funciones de acceso a datos, cosa de que Service puede utilizar ese DAO para obtener su información. Entonces, Service se instancia a partir de una implementación del DAO. Cuando nosotros llamemos Sage Hello del Service, lo que estamos haciendo es básicamente utilizar ese DAO para llamar la función Hello. Entonces, lo que es inyección de dependencias no necesita mucha presentación. El patrón ese que acabamos de ver previamente es algo bastante utilizado en la industria y un poquitito es mi idea de esta charla es presentar una idea alternativa o al menos presentar lo que yo pienso que es una solución mucho mejor a esa solución anterior. Lo que es inyección de dependencia no necesita mucha presentación. Permite que nuestras clases, servicios o lo que sea que estemos utilizando en Go, Go no tiene clases, ya lo sé, pero nuestras estructuras o servicios puedan ser configurables. Permite hacer testing utilizando mocks y pasando inyecciones de dependencias moqueadas. Desacopla, es cohesivo y reduce la complejidad de código. Aparte de eso, nos permite reutilizar un poco ese código de una forma eh, relativamente prolija. A lo que yo le digo patrañas, porque sí necesita introducción. El tema es que cuando nosotros hablamos de inyección de dependencias, prácticamente lo que estamos haciendo es hablar del patrón estrategia. El patrón estrategia es algo que se fortaleció junto con la programación orientada a objetos, y la idea es que cuando uno tiene que resolver un problema de diferentes formas, uno define una interfaz y define diferentes estrategias de resolución a ese problema, y a través de esa interfaz uno permite que se inyecte cuál es la estrategia que vamos a utilizar a la hora de resolverlo. Como está en este ejemplo, en Go, podemos hacer algo similar generando una interfaz, operación en este caso, y un método resolver y dos estructuras diferentes, uno que es para suma y otro que es para resta. Cada una de estas diferentes versiones de esa interfaz implementará el método resolver, y como muestro en el lado izquierdo, uno puede llamar a newResta o newSumma y de esa forma uno puede generar sumas y restas a partir de una sola implementación de la operación. Entonces, estrategia es lo que le da sentido a la inyección de dependencia. Cuando tenemos que establecer diferentes soluciones para un proceso en particular, nosotros implementamos estrategia y utilizamos inyección de dependencia para decir a ese código cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Por lo tanto, no tiene sentido hacer inyección de dependencia si no existe más de una estrategia. Cuando nosotros tenemos código y solamente existe una sola implementación de lógica y no hay estrategia, no hay ningún motivo por el cual vamos a hacer inyección de dependencia. Esto en Go es algo bastante importante, porque en toda la industria de desarrollo de Go siempre se ve en los manuales la solución de generar interfaces para absolutamente todo. Y en realidad no tenemos por qué generar una interfaz si no tenemos diferentes implementaciones de esa interfaz. ¿Mm? Muchas personas utilizan
esa estructura de código o ese scaffolding de código para moquear, para permitirse a sus clases tener una forma de moquear. Pero moquear no es una excusa para generar estrategia. El patrón de estrategia no existe si nuestro objetivo es moquear. Si nosotros hablamos de buenas prácticas, nuestro código en producción debería ser simple, legible, debería ser mantenible, la implementación que nosotros hagamos debería ser la más simple que resuelve el problema al cual nos estamos enfrentando y no deberíamos poner estructuras de código que son confusas o que están pensadas para algo que no está relacionado con nuestro tiempo de producción. Porque cualquier estructura que nosotros hagamos hace que nuestro código sea menos mantenible, menos eficiente. Le estamos agregando complejidades a nuestro código que realmente no necesita. Y el moqueo o el testing no es excusa para que nos hagamos un código más complejo. ¿Mm? La inyección de dependencias es algo que no tenemos que hacer si no existen diferentes implementaciones. O sea, si no existe estrategia, no deberíamos utilizar inyección de dependencias. A veces, muchas veces es una práctica muy común entre los desarrolladores ponerle a todo una interfaz y hacer que todo sea una estrategia, por las dudas, por si el día de mañana nosotros tenemos una implementación diferente. Y esto es otro de los issues o los errores más comunes que vemos en el código el día a día. No tenemos que generar nunca una estrategia si no es clara, si no es visible, si no es real. Si por las dudas vamos a hacer una estrategia, estamos equivocándonos, estamos haciendo un código que con el tiempo tiende a ser espagueti, tiende a ser un código desordenado, desprolijo, difícil de mantener, difícil de leer. Otro de los motivos por el cual muchas veces, digamos, se utiliza inyección de dependencia es para moquear, y ese es otro problemita bastante común. Entonces, normalmente en nuestro código, cuando utilizamos inyección de dependencia, siempre utilizamos 3 o 4 estrategias para pasar esas dependencias a nuestras clases, que es parámetros en el constructor, factories de funciones, funciones factory, perdón, donde uno le pasa las dependencias que vamos a utilizar y nos devuelve una instancia, o builder, donde uno le pasa las dependencias y nos devuelve una instancia de una estructura que implementa lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de inyección de dependencias? Bueno, básicamente que no importa cuál sea la estrategia que nosotros utilicemos para crear nuevas instancias con inyección de dependencias, siempre vamos a terminar teniendo una creación, por ejemplo, de una estructura con un montón de dependencias que las hemos tenido que inicializar previamente en alguna función, o tenemos que crear un factory o llamar un factory con un montón de métodos que son difíciles de seguir, cuesta mucho de leer. Entonces terminamos teniendo un código muy complejo de leer, muy complejo de mantener. Entonces, si volvemos un poquitito a las patrañas que yo les mostraba anteriormente, cada una de estas sentencias, digamos, las vamos a analizar. Por ejemplo, ¿permite que nuestras clases puedan ser configurables? Sí, permite que nuestras clases, en este caso en Go, nuestras estructuras y nuestro código relacionado a una estructura sea configurable en cuanto a dependencias. Sí, es cierto, pero a un costo altísimo. El código se vuelve bastante difícil de mantener, bastante ilegible. Tenemos que escribir muchas líneas de código. Aparte, muchas veces no hay mucho que configurar porque esto, digamos, aplica cuando nosotros tenemos una sola estrategia. Y cuando uno tiene una sola estrategia, no debería existir una interfaz, no debería existir inyección de dependencia y por lo tanto no debería haber nada que configurar. Estamos configurando una dependencia que en realidad es una sola. Y muchas veces hacemos ese tipo de estrategias solamente porque necesitamos moquear y eso no es una solución. Entonces, otra de las tendencias es que podemos utilizar mocks para testear. Bueno, sí, es cierto, pero escribimos muchas líneas de código solamente para ser funcionales a testing. Y esto es un error bastante común. Nosotros no tenemos que escribir nuestro código pensando en cómo lo vamos a testear. Tenemos que escribir pensando cómo es la mejor forma de mantenerlo. ¿Cuál es la forma más clara que representa nuestro negocio? No cómo lo vamos a testear.
desacopla y es cohesivo. Bueno, esto es una mentira, no desacopla nada. Si vemos el método anterior, la función main está totalmente acoplada a diferentes implementaciones y de hecho es muy difícil de leer, de seguir. Y existe otro problema acá, que uno cuando está leyendo el código no sabe precisamente cuál es la implementación que está utilizando. Porque no es claro, no resulta claro si existe más de una implementación, si es una implementación, por qué está así el código. Y uno tiene que empezar a leer y entender un montón de cosas que no son necesariamente, eh, que no necesariamente tenemos que entender para leer lo que estamos leyendo en cierto momento. ¿Y reduce la complejidad del código? Bueno, no, la verdad que no reduce nada porque si vimos el código anterior, la verdad que es bastante más complejo. Entonces, todos estos consejos que voy a dar en este video es básicamente cuando no existe una estrategia. Cuando nosotros tenemos inyección de dependencia y no tenemos estrategia en nuestro código productivo. No es que la inyección de dependencia no sirva. La inyección de dependencia es buena en algunos casos, pero cuando nosotros estamos manejando código de backend y no tenemos estrategias, básicamente la inyección de dependencia no es algo bueno. Entonces, ¿cuál es la solución que se le da a inyección de dependencia? Bueno, inversión de control. La inversión de control es una estrategia que normalmente nos las venden los frameworks junto con inyección de dependencia y mucha gente la confunde. Mucha gente piensa que inyección de dependencia e inversión de control son algo que van de la mano, que están 100% asociadas y no es así. Inyección de dependencia, como vimos en los ejemplos anteriores, consiste en un factory o en una instanciación nueva de un objeto, en caso de lenguajes funcionales, o en un builder, pasarle cuál es la dependencia o la instancia que yo voy a utilizar como estrategia. En inversión de control, la idea es que donde yo voy a utilizar una dependencia, le solicito al framework que me dé una instancia de esa dependencia que yo necesito utilizar y yo utilizo esa instancia que el framework me provee. El concepto es diferente, se invierten las cosas, yo no recibo como inyección cuál es la estrategia que voy a utilizar, sino que yo mismo como clase, como código, como un módulo, solicito al framework que me dé una instancia que yo voy a utilizar en mi código de esa dependencia. Entonces, vienen frameworks comerciales que hacen las dos cosas juntas, vienen frameworks comerciales que nos permiten definir factories en el framework de estrategias, y entonces uno se lo solicita al framework, pero no necesariamente nosotros tenemos que trabajar con un tipo de framework de inversión de control o de inyección de dependencias. Nosotros tranquilamente podemos tener un método estático, un método factory estático en el caso de programación orientada a objetos, o nosotros podemos tener tranquilamente funciones, factories de estructuras que provean esas instancias que nosotros necesitamos utilizar de dependencias, ¿sí? Entonces, dentro de los beneficios que nos da es que nos permite desacoplar realmente el código, nos permite reducir la complejidad de las construcciones de objetos, tenemos menos código, mucho menos código, y hacemos uso del patrón experto de una forma mucho más clara. El patrón experto, por ahí para los que no están familiarizados, la idea es cada estructura de código genera sus dependencias en el lugar donde se contienen todos los datos necesarios para generarla. Esto quiere decir que nosotros generamos las dependencias en el lugar donde las necesitamos y tenemos el contexto para generarlas. Por consiguiente, se implementa de una forma muy sencilla. Si nosotros vemos el lado izquierdo con inyección de dependencia y el lado derecho con inversión de control, en el lado izquierdo nosotros cuando hacemos New Service, lo que estamos haciendo es pasarle el dado que vamos a utilizar. Sin embargo, en la derecha, cuando nosotros hacemos New Service, no le pasamos el dado. Siguiendo lo que dice el patrón experto, nosotros vamos a crear el dado en el lugar donde lo necesitemos y donde tengamos la información necesaria para crearlo. Entonces, como vemos acá, nosotros en New Service retornamos un Hello Service
DAO con el DAO que le pasamos un parámetro. En este caso nosotros creamos un nuevo DAO directamente en el Factory New Service. Esta pequeña diferencia hace que nuestro código sea mucho más legible y mucho mejor mantenible, más claro, más directo, más conciso. Alguien que está abriendo el módulo de Service, de Hello Service, puede leer claramente cuáles son todas las dependencias que se usan y hacer un seguimiento muy claro de qué es lo que se está usando y qué es lo que no se está usando en esa implementación, sin necesidad de ir a ver quién es el que lo llama para saber qué dependencia se le está inyectando. Ahora bien, ¿cómo hacemos test unitario? La clase anterior, la que yo presenté recién, no está preparada para testing. Entonces, con inyección de dependencia, el testing sería algo así como lo que vemos acá abajo. Nosotros tenemos New DAO Mock y esto funciona re bien y de hecho mucha gente genera interfaces y genera estrategias solamente para poder hacer esto, para pasar las dependencias. ¿Qué es lo que yo creo que está mal? Para nosotros resolver este problema de cómo hacemos para, a través de inversión de control, resolver las dependencias, nos vamos a ir un poquitito a algún que otro concepto de programación funcional. Cuando uno habla de estrategias, la forma más simple de generar una estrategia es a través de una función. Si uno se pone a pensar una función en programación funcional, no necesariamente es, digamos, una función per se. Uno puede tener el concepto de puntero a función, que es algo que se inventó específicamente para apuntar a una función que cumple con un contrato. Ahora, si yo tengo un puntero a una función, yo podría estar apuntando a una función que en producción ejecuta cierto código, pero ese puntero a función podría estar apuntando a otra función que cumpla el mismo contrato que me permite a mí ejecutar otra función, otra estrategia de resolución de problemas. Entonces, una función puede apuntar a diferentes formas de resolver el problema, un puntero a una función, y yo puedo redefinir a qué función apunta. Y este es un concepto clave, el concepto de puntero a función. Entonces, siguiendo un poquitito lo que es el concepto de programación funcional y lo que es el concepto de responsabilidades simples, un puntero a una función es algo que resuelve bastante bien nuestros problemas porque normalmente nuestro código en los módulos va a tener funciones simples que tienen una sola responsabilidad y que es bastante común y simple de testear. Yéndonos a casos muy concretos, todo lo que es programación funcional siempre es recomendable. Es mucho más recomendable escribir en nuestro código en forma más funcional que orientado a objetos. Go nos permite tener cierta cintura entre elegir cuál es nuestro, digamos, nuestra estrategia de programación, por así decirlo, si queremos guiarnos a un paradigma más orientado a objetos o más funcional. Tenemos una cierta flexibilidad entre orientar nuestro código a una forma más orientada a objetos, estructuras o a una forma más funcional. Yo siempre lo que recomiendo es orientarse a una forma más funcional, escribir nuestro código de una forma más funcional y hacer funciones simples con responsabilidades simples que sean con conceptos más funcionales como por ejemplo idempotencia y un montón de otros conceptos funcionales que hacen que las cosas sean mucho más simples de leer, mucho más directas, mucho más fáciles de mantener. Entonces, si nosotros tenemos una función como variable, como puntero a función, podemos redefinirla para los tests. Entonces, fíjense ahora este ejemplo cómo queda. Nosotros acá me di la libertad de reescribir este código para escribirlo en forma funcional. Acá ya no tengo más interfaces ni estructuras. Es todo funcional. Y si uno se pone a ver, programar este código de una forma funcional es una estrategia bastante acertada porque es mucho más simple, más directo y nos permite tener la misma funcionalidad que teníamos antes de una forma mucho más clara. Entonces, cuando nosotros llamamos a say hello, fíjense que yo hago service say hello. No estoy teniendo ninguna instancia de nada, no creo ninguna instancia de say hello service, nada por el estilo. Simplemente es una función que se llama y la función se llama y se ejecuta en forma
funcional, al igual que el DAO. DAO hello. Entonces fíjense que el DAO hello retorna, en este caso, OLIS. Y cuando yo hago el test, básicamente lo que hago es aprovecharme de lo que dije recién, punteros a funciones, y redefinir la función hello del DAO. Entonces, en test say hello, yo lo que estoy haciendo es testear el service, el hello service. Entonces, para testear la función hello service say hello, yo necesito moquear el DAO. ¿Cómo moqueo el DAO? Simplemente redefiniendo la función DAO hello. Yo redefino la función, genero una función moqueada, y cuando yo llamo a say hello de service, lo que estoy haciendo básicamente es utilizar el nuevo DAO para que se resuelva esa llamada. Entonces, ¿qué es lo que necesito para hacer esto? Bueno, básicamente que mis funciones no sean funciones, no estén definidas como funciones, sino que estén definidas como variables. Entonces, en este caso, hello y say hello, fíjense que son variables a funciones que cumplen con un contrato. Para redefinirlas, lo único que tengo que hacer es redefinir esa función con el mismo contrato. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene? Bueno, básicamente no tenemos que escribir interfaces, no tenemos que escribir estructuras. Programamos de forma más simple, más directa, y por el simple hecho de testear y moquear, no nos tenemos que atar a ningún tipo de interfaces ni estructuras. No hacemos inyección de dependencia, utilizamos inversión de control. Esto quiere decir que donde estemos necesitando los recursos, los usamos y no se los pasamos desde afuera. Tenemos responsabilidades simples. Cada función tiene una responsabilidad simple y se puede fácilmente seguir. Pasamos a tener 56 líneas escritas a solo 17 de código, que esto es fundamental. Mientras menos líneas tengamos que mantener respetando una buena estructura de código que sea simple y fácil de leer, mejor. Entonces, si tengo que mantener 17 líneas, es mucho mejor que mantener 56, siempre y cuando las 17 líneas sean tan fáciles de leer o más fáciles de leer que las 56. Código más legible, código más directo, la programación funcional, que viene con muchísimos beneficios, muchísimas ventajas con respecto a la programación orientada a objetos, sobre todo cuando uno está trabajando en servidores donde normalmente uno realiza una llamada, una petición, digamos, por ejemplo, REST, y esa petición lo que hace es procesarse, evaluar reglas de negocio e impactar en una base de datos, por ejemplo, o a su vez hacer una llamada que recupere información de la base de datos y la devuelve al cliente, en donde nosotros tenemos nuestro código que es relativamente liviano, hablando a niveles operacionales, y que puede mapearse tranquilamente con programación funcional. Por ahí, cuando el código es demasiado complejo y uno tiene un monolito muy grande y tiene que mantener el código, quizás no sea la solución más adecuada a la programación funcional, porque precisamente por eso surge la programación orientada a objetos, porque cuando las estructuras se vuelven muy grandes y la cantidad de código a mantener es muy grande, muchas veces la programación funcional no es lo suficientemente simple de mantener. Pero cuando nuestro código es chico, nuestra lógica es chica, y yo apunto mucho a lo que es el futuro, que es microservicios, cabe como anillo al dedo la programación funcional. Es simple, rápida, directa, no consume prácticamente recursos de servidor, es fácil de mantener, es simple de leer y es muy fácil de testear. Entonces, viendo todas estas ventajas que tiene la programación funcional, y esto va muy de la mano de lo que es programación funcional, créanse o no, mi consejo es siempre utilizar estilos más funcionales de programación y no volcarse a escribir interfaces ni estructuras solamente por el hecho de testear. Cuando no es una función, bueno, a veces, como les decía recién, tenemos código grande, monolitos, código que es difícil de representar en funciones. Muchas veces no queremos tener funciones donde recibe por parámetros un montón de estructuras, o por ahí es muy complejo el código para mapearlo en funciones. A veces no queremos moquear una función en sí, sino queremos moquear un conjunto de funciones que están asociadas a estructuras. Entonces, bueno, la estrategia es similar a la recién, no es mucho más difícil.
no es mucho más distinta. Simplemente en vez de usar, y volviendo a los orígenes de este curso, de esta clase o de este video, la idea es utilizar inversión de control en vez de inyección de dependencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer para usar inversión de control y seguir manteniendo la posibilidad de moquear sin necesidad de pasar por inyección de dependencias? Bueno, el concepto es muy simple, seguimos con newDAO, que es un puntero función, y cuando nosotros necesitamos moquearlo, esa función que es el factory, newDAO, lo que hacemos es moquearla, y ahora cuando nosotros llamemos al servicio sayHello, lo que vamos a estar haciendo va a ser cambiando la definición de newDAO. Entonces de esta forma vamos a estar moqueando un factory que fabrica estructuras. Fíjense que de esta forma queda muy similar a lo que es inyección de dependencias, solo que es mucho más simple y claro el hecho de crear nuevas instancias de estructuras sin pasar tantas dependencias en los parámetros. ¿Cuál es el problema de las funciones variables? Las funciones variables tienen dos problemas. Un problema es que alguien despistado o que no esté mirando bien el código pueda llegar a redefinirnos en tiempo de ejecución una función, que es algo que es un error muy trivial y puede evitarse tranquilamente con un code review. Pero el otro problema que podemos llegar a tener es que cuando uno está testeando y uno redefine una función, esa función queda redefinida, por lo cual hay que volverla al valor original. Tenemos que tomar, antes de iniciar el test, el valor original, redefinir, hacer nuestros tests y volver al final del test al valor original que tenía la función antes de redefinirla. Podemos optar con alguna estrategia similar a la que puse acá en este ejemplo, y acá la creatividad no tiene límites, podemos usar diferentes estrategias. Esta estrategia es una de las más, digamos, sólidas en cuanto a moquear, tener una variable de un DAO moqueado, en este caso hello DAO moqueado, y si uno la redefine, utilizamos esa variable redefinida, y si uno no la redefine, retornamos un nuevo hello DAO. Esta estrategia, más que nada, es bastante útil cuando uno quiere dejar bien claro lo que es el DAO y no quiere tener funciones que se redefinan. Fíjense que acá no estoy redefiniendo yo en newDAO, simplemente estoy creando una instancia de un moqueado y si está moqueado, devuelvo un moqueado, si no devuelvo esto. Entonces estoy encapsulando y haciendo que mi código sea bastante seguro y bueno, y es fácil de moquear. Lo que tiene un poquito de malo este código que puse acá abajo es que nosotros seguimos escribiendo algo de código específicamente para testing. Pero bueno, sin embargo, es mínima la cantidad de código que tenemos que escribir acá con respecto a lo que sería pasar por inyección de dependencias, las dependencias. En resumen, no usamos interfaces si no son necesarias. El testing no es motivo para crear una interfaz. Cada estructura o interfaz debe utilizar los valores que sean, digamos, que identifique dentro de la interfaz y que pueda identificar del contexto. No usamos inyección de dependencia para casos triviales o casos donde el contexto puede o la dependencia puede instanciarse dentro del código mismo. No pasamos a través de inyección de dependencia cosas que podemos resolver dentro de ese código. La inyección de dependencias es buena, pero solo cuando realmente existe una estrategia. Y aún existiendo una estrategia, muchas veces podemos usar inversión de control existiendo diferentes estrategias. ¿Sí? Uno puede tener un factory de inversión de control que reciba un contexto y en base a ese contexto defina cuál es la estrategia que tiene que usar esa pieza de código. En cuyo caso no usaríamos inyección de dependencias, sino inversión de control, pasándole algún contexto a los factories de las dependencias. Sin embargo, la inyección de dependencias no es algo que sea malo, no es algo que no vamos a usar nunca, sino que es una estrategia de código que se utiliza cuando desde afuera de nuestras librerías, cuando por ejemplo nosotros estamos programando una librería y necesitamos
que desde afuera de la librería se puedan definir estrategias diversas. Por ejemplo, si yo tengo una implementación de un botón y quiero hacer que en el on-click del botón, el que usa mi librería defina su propia estrategia. En ese caso es cuando una inyección de dependencias es correcta, porque cada cliente que use mi librería va a necesitar implementar una estrategia diferente para ese clic. Entonces, desde afuera me tiene que pasar a mí qué es lo que va a hacer cuando se le haga clic a ese botón. Y en esos casos es cuando la inyección de dependencias tiene sentido, donde nosotros internamente no podemos controlar qué es lo que queremos hacer, sino que estamos exponiendo una librería y que desde afuera van a definir sus propias estrategias. Los test unitarios no son un motivo para generar estrategias.